Hola, buenas tardes. Tardes. Vamos a empezar el taller práctico sobre cómo denunciar corrupción, canales, procedimientos y derechos y brevemente explicar que se va a grabar la sesión, pero solo la parte de las ponencias. Hay dos ponencias, una que hago yo, que es la parte jurídica, el marco jurídico, y otra que va a hacer Alicia Vilches, que es más sobre la protección del denunciante, pero sobre todo en relación con los aspectos psicológicos. El tiempo aproximado entre las dos ponencias será alrededor de una hora y a continuación hay un espacio de ruegos y preguntas que este no se va a grabar. Por tanto, solo se va a grabar la parte, digamos, en que nosotras hacemos las ponencias. Las preguntas se pueden hacer o levantando la mano, se pueden hacer por el chat, como les resulte más cómodo. Y bueno, pues sin más, empezamos con este taller práctico. Se trata sobre todo de ver un poco, es que no me pasa, de ver, es que no me pasa la presentación, estamos aquí con un pequeño problema ahora. Bueno, se trata sobre todo de ver el marco jurídico de la protección al denunciante, pero sobre todo desde un punto de vista muy práctico. Es decir, no solo lo que dice la norma, sino también un poco lo que estamos viendo en la práctica y también en la práctica, digamos, reciente, en la medida en que, bueno, pues es una materia nueva y todavía no tenemos mucha, sobre todo, doctrina de tribunales o jurisprudencia de tribunales poca y empiezan a funcionar o están empezando a funcionar algunas autoridades nuevas, como la autoridad estatal y algunas de las autoridades autonómicas que tienen un poquito más de recorrido. Por tanto, aquí también es una materia que, lógicamente, hay que ver cómo va evolucionando y cómo se va interpretando. Bueno, pues entrando ya en materia, como sabe, la regulación se encuentra en la Ley 2/2023, que es transposición de una directiva del año 19, es decir, que hemos tardado bastante en transponer la directiva y que supone la primera vez que hay una regulación específica de protección de denunciantes, informantes o whistleblowers. Lo primero, pregunta es qué se puede denunciar a partir de esta ley y, en primer lugar, se pueden denunciar, lógicamente, las infracciones del derecho de la Unión Europea. Esto viene de una directiva que trata de las infracciones del derecho de la Unión Europea, pero al transponerse a el derecho nacional, lógicamente, las infracciones del derecho nacional, pero solo si constituyen infracciones penales, infracciones administrativas graves o muy graves. Esto es relevante porque que puede querer denunciar algo que considera que es irregular o que no es correcto, no va a saber, normalmente, salvo que sea jurista o esté muy bien asesorado, si lo que está denunciando constituye un tipo penal, un tipo que está en el Código Penal, o una infracción administrativa grave y muy grave. Por tanto, el primer problema, por así decirlo, es intentar entender o calificar lo que se está denunciando, porque si no fuera una infracción penal o una infracción administrativa grave y muy grave, por ejemplo, podría ser una vulneración de un código ético, un código de conducta que no fuera este tipo de infracciones. Esta denuncia no sería admitida y esto tiene consecuencias muy importantes, como enseguida veremos. Pero además hay algunas cosas que no se pueden denunciar en ningún caso, aunque sean infracciones administrativas graves o muy graves o sean tipos penales. Es la información clasificada, es decir, aquella información que, según la Ley de Secretos Oficiales, que es todavía la ley del año 68, es decir, es una ley franquista, está clasificada como secreto y, por tanto, eso, aunque sea un delito o una infracción administrativa, no se puede denunciar. Pero además, y esto ya es más moderno, en materia de contratación pública, la propia Ley de Contratos establece que en caso que puede haber esta información clasificada o procedimientos declarados secretos o reservados, y esta ley nos dice que no se va a poder denunciar en este caso. ¿Esto con qué materias tiene que ver? Esto normalmente tiene que ver con materias de seguridad del Estado, con materias de defensa, con materias que afectan, digamos, al core, ¿no?, de lo que podría ser el propio Estado, que es básicamente fuerzas y cuerpos de seguridad, temas militares, temas estratégicos de defensa. Pero claro, es lo suficientemente amplio como para que tengamos aquí una excepción importante. Y además una excepción donde puede haber perfectamente problemas de corrupción. Tenemos también otra excepción, que es el deber de confidencialidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que está establecido en su normativa específica.
También por normativa específica tenemos aquellas actuaciones amparadas por secreto profesional de médicos y abogados. Mm, Tampoco, incluso aunque en estos casos se pudiera detectar un delito, una infracción administrativa, tampoco se podría denunciar. Y por último, el secreto de las deliberaciones judiciales. Insisto que esto es importante porque la denuncia se puede inadmitir si lo que estamos denunciando no es lo que dice la ley, y eso, como vemos, da lugar a que no se proteja al denunciante. Por tanto, es muy importante al principio tener claro lo que se puede denunciar y lo que no. ¿Quién puede denunciar? En este sentido, la normativa es muy amplia, es cualquier persona, tanto el sector público como el sector privado, que trabaje y que tenga esa información. Es importante también que el concepto trabajo es muy amplio, es decir, no tiene que ser empleado público, funcionario, trabajador por cuenta ajena, que digamos es supuesto normal, pero se puede hablar de otro grupo de personas que pueden haber tenido esa información sobre las infracciones, que pueden ser trabajadores autónomos, pero pueden ser accionistas, miembros de órganos de dirección o supervisión de empresas, personas bajo supervisión de contratistas, de la administración o de proveedores, pero también voluntarios, becarios, personas en formación, incluso aunque no estén recibiendo una remuneración, e incluso los que están aspirando a entrar en algún tipo de proceso de selección, como pasa típicamente en las administraciones públicas, y que puedan detectar que en esos procesos de selección o en esos concursos hay irregularidades. Por tanto, en ese sentido, quien puede denunciar es muy amplio. Métodos de denuncia, pues son básicamente tres. El canal interno, que es el que tiene que tener cualquier administración pública y cualquier empresa que tenga más de 50 trabajadores. Luego hablaremos un poquito más de este canal interno. El canal externo, que es el que establece una autoridad independiente estatal o regional. Luego veremos cuántas autoridades regionales tenemos en este momento, y ya recientemente está funcionando la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es una autoridad estatal, que es muy reciente, pero ya afortunadamente está operativa y opera en el ámbito estatal. Y luego la revelación pública, que es acudir a los medios de comunicación. El canal interno es un canal preferente, por eso todo el mundo tiene que tener canal interno, pero siempre, y esto es muy importante, que sea eficaz y que se considere que no hay riesgo de represalia. ¿Por qué? Porque el canal interno, ya lo ha indicado alguna persona, es un canal, digamos, que puede ser fácilmente contaminado. ¿En qué sentido? Pues en que es un canal por el cual se puede estar denunciando precisamente a los responsables de ese organismo o a los jefes políticos o a quien sea, y por tanto hay un riesgo que veremos que se intenta evitar en la ley, pero bueno, es un riesgo, y especialmente en sitios pequeños sin duda, de que al final se acabe sabiendo quién es la persona que denuncia y efectivamente haya un cierto o un riesgo más o menos seguro de represalia. Por tanto, la propia norma ya piensa que puede pasar esto y que es necesario que, además de este canal interno, que existe, es obligatorio prácticamente para todo el mundo, además exista la posibilidad de este canal externo. Entonces, el canal externo de entrada está precisamente previsto cuando el canal interno esté contaminado, no sea seguro o no sea eficaz. Quiere decir que a veces puede ser seguro, pero sencillamente tardan años o no contestan o no se sabe qué pasa con la denuncia, ¿no? Y para eso precisamente están los canales externos. Y luego tenemos el tema de la revelación pública, que básicamente es acudir a los medios de comunicación. Esto también es interesante porque incluso a veces puede ocurrir que se haya ido al canal interno e incluso al canal externo y no haya pasado nada. Este es un riesgo, digamos, que puede entrar dentro de lo que es un funcionamiento más o menos habitual de las administraciones, que no son precisamente muy rápidas. Es decir, bueno, yo he denunciado y aquí, bueno, pues pasa el tiempo y no pasa nada, o yo no sé qué ha pasado, ¿no? Y esto en la práctica es algo que puede suceder, y la gente dice, bueno, pues yo entonces entiendo que puedo acudir a los medios de comunicación, ¿no? Y de nuevo la norma piensa que esto es posible y que realmente se puede acudir a los medios de comunicación. Además, los motivos que establece es, oiga, yo pienso que, bueno, como ya he dicho, el canal es ineficiente o es peor de ineficiente, es que me va a pasar algo, ¿no? O realmente está
trabajando para los denunciados y también que puede haber un peligro inminente para el interés público. Por tanto, está prevista también la revelación pública. En la práctica, claro, esto sí que es una cuestión muy de estrategia, de valorar en qué momento hay que ir a los medios, si se quiere ir a los medios de comunicación, porque evidentemente el tipo, digamos, de respuesta frente a una revelación, los medios de comunicación, sobre todo si hablamos de medios de comunicación importantes y que tienen una amplia repercusión, es diferente, ¿no? Recomendaciones, pues hombre, cada caso es cada caso, pero quizás sí que es verdad que cuando realmente se ve que no se va a obtener ningún resultado por las vías, digamos, preferentes u ordinarias, puede ser un mecanismo para que pasen cosas, ¿no? Con todo el riesgo que tiene, porque, claro, también hay una cosa de los medios de comunicación que al final queda un poco en su tejado cómo se hace esa revelación pública y, bueno, pues por lo que esto supone, ¿no? Pero es importante destacar que existe esta posibilidad y que, de hecho, algunos denunciantes optan por esta posibilidad incluso como una forma de protección, ¿no? Porque una vez que se hace esta revelación pública, es cierto que esto ya, las represalias o el encubrimiento ya es un poquito, se pone un poquito más difícil porque ya es público que existe esta denuncia y que por tanto algo debería pasar con ella, ¿no? Una pregunta también interesante es que a veces se plantea es, bueno, tenemos el canal interno, tenemos el canal externo, tenemos la revelación pública, pero ¿qué pasa si yo me voy directamente a la fiscalía y pongo la denuncia directamente a la fiscalía? Esto es importante porque no está claro, o más bien por ahora está claro, que no se va a obtener la protección que se obtiene si se usan los otros canales con las condiciones que ahora veremos, ¿no? Lo digo porque hay una sentencia por ahora que yo conozca del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que precisamente de una persona que acudió directamente a la Fiscalía y quiso, digamos, invocar esa protección, le dijo no tiene protección porque no ha ido por los canales existentes. En ese caso, además, en Valencia sí existía la autoridad independiente, o sea, el canal externo, pero es verdad que esa sentencia se ha recurrido en casación y veremos lo que dice el Tribunal Supremo, pero es una pregunta relevante. Lo que se está haciendo, o lo que nos comenta que se está haciendo por parte de algunas autoridades independientes, es llegar a acuerdos con la propia Fiscalía, con la Fiscalía normalmente anticorrupción, para que cuando llega esa denuncia que llega a través de la Fiscalía, ese acuerdo permita que, a través del conocimiento que pueda tomar la autoridad independiente, se proceda a esa protección. Por tanto, está buscándose un poco esa solución vía protocolos o acuerdos, pero la realidad es que a día de hoy, con carácter general, no hay una norma o no hay una jurisprudencia que diga que se obtiene esa protección como denunciante si se denuncia directamente a la Fiscalía, lo cual, como digo, es importante por las consecuencias lógicas de no tener protección, ¿no? Y luego, bueno, los obligados a tener canal interno, ya decía, son prácticamente todo el mundo, incluidas las empresas privadas, siempre que tengan más de 200, perdón, de 50 trabajadores y hasta 250 con determinadas facilidades. Y todas las administraciones públicas, todas, son todas, incluidas esos ayuntamientos pequeños que salen al principio, si bien para ayuntamientos pequeños de menos de 10.000 habitantes también se contemplan facilidades, pero la realidad es que en principio todo el mundo, salvo empresas muy pequeñas, están obligados y especialmente están obligados algo que podríamos decir que son sospechosos habituales, que son partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones. Estos también están obligados a estos canales internos. Importante, responsables del canal interno. ¿Por qué es importante? Porque antes hablábamos de la relevancia de que el canal interno sea fiable, ¿no? Entonces, claro, lo principal es que el responsable de ese canal interno sea alguien que realmente tenga autonomía y que pueda, en su caso, llevar a cabo la investigación, adoptar las medidas que sean, sin estar condicionado por sus jefes. ¿Y por qué digo eso? Porque, de nuevo, es muy habitual que las denuncias se dirijan contra jefes o máximos responsables o directivos y, por tanto, la garantía del responsable del canal interno es muy, muy importante. Se designa, eso sí, por el propio órgano de administración o de gobierno, es decir, se va a designar por los máximos responsables, puede ser una persona física o un órgano colegiado. En el sector privado puede ser un directivo y además puede compatibilizarlo con otras funciones, pero como digo, es muy importante que tenga esa plena autonomía, que pueda actuar con, pues eso, sin instrucciones
Y luego también algo importante es que tenga los medios suficientes para hacerlo, ¿no? Porque no basta con establecer un canal interno si luego no va a poder desarrollar sus funciones. También hay una idea de garantía en el hecho de que como los nombramientos y los ceses se tienen que comunicar a la autoridad independiente, de alguna forma, si hubiera algún nombramiento no correcto o algún cese que pueda deberse a que no gusta lo que está haciendo el responsable del canal interno, eso también se pueda supervisar. El funcionamiento, bueno, pues en principio, como recepción de la denuncia, se puede hacer de cualquier forma, por escrito, verbalmente. Muy importante, se puede hacer de forma anónima o no anónima. El canal interno tiene que dar recibo de esa denuncia en un plazo máximo, además de 7 días naturales. Y además, otra cosa muy importante, tiene que informar sobre la existencia de los posibles canales externos, para que, digamos, el denunciante o el informante en todo caso tenga esa visibilidad. Y además, aunque la denuncia no sea anónima, lo que se tiene que garantizar siempre es la confidencialidad del informante, precisamente porque, como sabemos, las posibles represalias están ligadas, evidentemente, a tener conocimiento de esa información. Lo siguiente que hay que hacer es, si la denuncia se admite, abrir una investigación que en principio tiene un plazo máximo de 3 meses, que en todo caso hay que mantener la comunicación con el informante, porque evidentemente si necesitas más datos, es que hay algo muy importante, la denuncia no tiene que llevar todas las pruebas, no tiene que ser, digamos, como ya está hecha la investigación, no, la denuncia tiene que llevar suficiente fundamento, ahora veremos, pero evidentemente la investigación la tiene que hacer, en este caso, el canal interno o el externo en su caso. Por tanto, no es que la denuncia tenga que contener ya todo, esté perfectamente cerrado, porque para eso está esta investigación. Y luego, algo muy importante es que la persona denunciada también tiene que ser escuchada y tiene que ser informada, por supuesto. Tiene que no poderse desvelar la identidad del denunciante, pero tiene derecho a ser oído y esto también es relevante. Y por último, si se observa que efectivamente puede haber un delito, se va a remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal o si fuera, en el caso de eh, intereses financieros de la Unión Europea, la Fiscalía Europea. Y además, aunque no lo hemos puesto aquí, si hubiera indicios de infracción administrativa grave, muy grave, a la autoridad competente para hacer, en su caso, para imponer en su caso la sanción. Bueno, como decíamos, esto sería el canal interno, pero tenemos los canales internos, externos. Muy recientemente, insisto, ya en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es la autoridad estatal, pero que conoce por razón del territorio, es decir, conoce de precisamente delitos e infracciones de todo el sector público estatal y órganos constitucionales y del sector privado, siempre que esas infracciones o esos delitos eh, pasen, o sea, quiero decir, como las carreteras, que pasen de una comunidad autónoma o sean en varias comunidades autónomas. Y además, cuando las comunidades autónomas no hayan establecido su propio canal externo, cosa que pueden hacer. ¿Vale? Y los canales autonómicos, pues a su vez, la delimitación es territorial, es para, dentro de su ámbito territorial, autonómico o local, sector público regional, sector público local, administraciones públicas y también todo aquello del sector privado que se limite al ámbito territorial. De nuevo, aquí tenemos también algo parecido, sobre todo con las empresas privadas, en el sentido de cómo sé yo si esta infracción, digamos, afecta a más de una comunidad autónoma o no. Eso, bueno, pues de nuevo es algo que habría que valorar. Es más fácil cuando hablamos de una administración pública porque está en un sitio o está en otro, pero también hay que saber que si nos confundimos de canal externo no pasa nada porque el canal externo tiene la obligación de hacérselo llegar al que es competente, ¿no? O sea que en el peor de los casos sería simplemente perder un poquito de tiempo. Estos son los canales externos actualmente existentes, cada uno un poco con un nombre, pero ya hay varios canales externos en distintas comunidades autónomas, también con distintos niveles digamos, de desarrollo, en el sentido que unos son más recientes, otros tienen ya mucha trayectoria, otros pues poca, en fin, tenemos un poco de todo. Y quizá la mayor preocupación respecto a los canales externos es hasta qué punto puede haber una protección diferente según la comunidad autónoma, que es una preocupación bastante legítima porque lo cierto es que los canales externos están amparados por normativa autonómica específica que efectivamente puede introducir
algún elemento diferencial que puede hacer que a lo mejor sea mejor, me estoy inventando, denunciar no sé, en Madrid que en Valencia o en Cataluña o en Asturias. Entonces, esa es una cosa importante que tiene que ver, como después veremos, con ciertas funciones que tiene la autoridad estatal para que por lo menos haya una cierta, eh, digamos, no tanto homogeneización, pero sí una interpretación más o menos similar, al menos de la normativa estatal, ¿no? El procedimiento en el canal externo es parecido al que hemos visto en el canal interno. Se recibe, se admite, se instruye y se termina. Sin embargo, sí que la recepción me voy a detener poco porque es muy parecida a la que hemos visto en el canal interno, con, digamos, alguna adición, como que hay un registro en el sistema de gestión de información, que en principio este es específico del canal externo. Pero quizá lo más interesante es el tema de la admisión. Decíamos al principio que es muy importante no confundirse con lo que se denuncia, porque esto puede llevar a una inadmisión, y una inadmisión supone que no va a haber derecho a protección. Y no va a haber derecho a protección tanto si la inadmisión es por un canal externo como por un canal interno. Por eso decía que el canal interno también podemos tener la preocupación de que si es un canal, digamos, que nos introduce cierta inseguridad, por las razones que sea, porque es un sitio pequeño, por lo que sea, bueno, pues tenemos también el problema de que una inadmisión por el canal externo va a determinar que no se dé la protección. Por lo tanto, hay que elegir bien el canal y hay que hacer bien la denuncia. Como decía, si no estamos denunciando infracciones penales o infracciones administrativas graves o muy graves, se va a inadmitir. También se va a inadmitir cuando los hechos no tengan verosimilitud, lo cual, insisto, no quiere decir que tengamos que llevar hecha la investigación en absoluto, pero bueno, que lo que contemos razonablemente sea verosímil, no sea algo que suene un poco muy, muy raro, ¿no? Lo mismo, si la información carece manifiestamente de fundamento o existen indicios de que se ha obtenido mediante la comisión de un delito, en principio, pues también se inadmitiría. Y cuando estemos repitiendo, digamos, las comunicaciones, ya se nos han inadmitido otras comunicaciones y otras denuncias e insistimos, ¿vale? Si se admite, además, también puede pasar que si se ve clarísimo, clarísimo que hay un delito, pues vaya directamente al Ministerio Fiscal o Fiscalía, o también si se ve clarísimo que hay una infracción administrativa, que vaya directamente a la autoridad competente para tramitarlo. Pero vamos, que la fase de admisión es crítica, sobre todo por el tema de la protección. Luego, lo que llamamos la fase de instrucción es básicamente la investigación. Bueno, vamos a ver efectivamente qué es lo que ha pasado, ¿no? De nuevo, la persona denunciante tiene que saber, y esto es muy importante, qué pasa con su denuncia, bueno, cómo avanza, cómo no avanza, en fin, esto es importante porque, como hemos visto, acudir a otros canales puede estar relacionado con que, oiga, que a mí nadie me contesta, no sé nada, esto no funciona, ¿no? También, de nuevo, es muy importante que tenemos que tener una investigación contradictoria, es decir, que tiene que oírse a la persona denunciada, a la persona afectada, y que también, evidentemente, puede, bueno, no puede, tiene que exponer su versión y aportar las pruebas, y además, tanto denunciante como denunciado pueden ir ante la autoridad independiente, pueden ir con abogados si lo consideran oportuno. Y en cualquier caso, esto es muy importante, la persona denunciada tiene que tener acceso al expediente, pero no a nada que pueda identificar a la persona informante. Por tanto, esto es un poco, bueno, pues lo que hay que velar para que suceda, ¿no? Y luego, además, todo el mundo tiene que colaborar con la autoridad independiente, con el canal externo, y aportar todo lo que se les pida. Y además esto, si no se hace, es motivo de sanción. ¿Cómo termina esta fase de instrucción? Bueno, pues puede terminar con un archivo, que eso no quiere decir que el informante pierda ese derecho a la protección, ¿vale? Pero bueno, que no hay nada que hacer, pues ya está. Con una remisión al Ministerio Fiscal, con traslado a la autoridad competente, que normalmente será la que corresponda en el caso de que haya que sancionar por alguna infracción. Y por último, también la propia autoridad, como ya he dicho, pues si se han incumplido los deberes de colaboración, también la propia autoridad independiente, el canal externo, puede iniciar un procedimiento.
¿Qué derechos y garantías tiene la persona informante? Estos son los derechos formales, procesales. Bueno, pues tiene estos derechos que hemos ido contando, pero repito, puede comunicar la denuncia de forma anónima o no anónima, puede hacerlo verbalmente por escrito, puede decidir cómo quiere recibir las comunicaciones de su investigación o decir que no quiere recibir ninguna, porque bueno, pues puede ser una opción. Puede comparecer voluntariamente ante la autoridad o cuando sea requerido y puede ir con un abogado o puede ir sin abogado, por videoconferencia, por cualquier medio. Los derechos de protección de datos, y esto es muy importante, tiene derecho a conocer qué pasa con su denuncia y cuáles son los resultados de la investigación. Por tanto, no se le puede decir, o sea, quiero decir que tiene que saber qué ha pasado con su denuncia. Además, esto es importante, insisto, porque eso es lo que te da la medida de si el canal está funcionando adecuadamente y dentro de los plazos que hay, ¿no? ¿Y qué necesitamos para proteger a la persona denunciante? Pues esto es que es muy importante, porque como digo, necesitamos que nos admitan la denuncia y además que tenemos que pensar que esa información es veraz, aunque, insisto, no necesitamos que esté toda la carga probatoria y que además la comunicación o revelación se ha producido conforme a los requerimientos previstos en esta ley. Por eso yo siempre recomiendo a los denunciantes que por favor utilicen los canales de la ley. Que luego si quieren irse a la fiscalía, si quieren irse a no sé qué, pero que formalmente usen los canales porque si después hay represalias, enseguida vamos a ver, el haber acudido, digamos, por los cauces que prevé la ley es fundamental precisamente para poder conseguir obtener esa protección. Y ya sabemos un poco en los supuestos en que no se va a proteger al denunciante, las que han sido inadmitidas, todo lo que se refiere a conflictos interpersonales, decir, bueno, pues que me llevo mal con el compañero, que no sé qué, pues evidentemente no. Informaciones públicas o meros rumores tampoco, y por supuesto todo lo que quede al margen de la ley, que ya lo hemos visto. Represalias. ¿Qué es lo que se pretende fundamentalmente con esta ley? Pues con esta ley lo que se pretende es que si se denuncia cualquiera de estos actos u omisiones, lo que no le puede pasar a la persona denunciante es ningún tipo de consecuencia negativa. Y esto es muy importante porque aunque hay una serie de ejemplos de que se considera represalia, típicamente me despiden, no me renuevan el contrato, me abren un expediente sancionador, me están haciendo la vida imposible, me hacen mobbing, me quitan la productividad, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra. Yo el otro día recordaba, me mandan a un polígono industrial a trabajar, me acuerdo del denunciante en el caso de Santos Cerdán en la Comunidad de Navarra, pues el señor que dice, oiga, la mesa de contratación está mal, pues resulta que al día siguiente le trasladan a un polígono industrial a trabajar. Bueno, cualquier cosa que perjudique en lo personal, en lo profesional, que tenga que ver con el hecho de haber denunciado, se va a considerar una represalia, porque lo que se busca, y esto es muy importante, es que la persona no sufra o quede indemne después de formular la denuncia. Por tanto, como la imaginación es muy amplia y pueden ocurrirse muchas cosas para fastidiar a alguien, todo eso, si yo he denunciado, ¿vale? Que es lo que dice aquí, si yo demuestro que he hecho una comunicación o revelación pública conforme a la ley y que he sufrido cualquier tipo de perjuicio, se va a presumir, y esto es muy importante, es una presunción, que dicho perjuicio efectivamente es una represalia. ¿Vale? Esto es muy importante. Y una gran pregunta que hago también, y a ver si esta vez nos funciona, es, pero bueno, ¿y qué pasa si las represalias van precisamente contra los responsables de los canales internos o contra los propios empleados públicos de una agencia antifraude? Es decir, si al final, como decíamos, al que cesan es al responsable del canal interno porque el jefe o quien le haya nombrado dice, ah, pues no me interesa que esta persona esté investigando o esto es peligroso, o incluso en un empleado de una agencia, un canal externo, que de alguna forma también, digamos, le pase algo por estar haciendo una investigación. La pregunta del millón es, ¿quién les protege? Y a ver si conseguimos que se conteste por aquí o no. ¿Sí? Es una pregunta de QR, Elisa. Ah, perdón. Ah, pues nada. Entonces me dice Marta, perdón, que no es pregunta de QR. Vale, pues entonces la contesto yo, más fácil. Vale, en este caso, el tema es que aunque no estén específicamente recogidos como denunciantes, yo entiendo que siempre que lo que estén específicamente reconocidos como denunciantes, cualquiera lo está, pero que siempre que lo que estén denunciando sí constituya un delito, una infracción administrativa grave o muy grave, sí podrían invocar esta ley para ser protegidos.
Esto que estoy diciendo, además, de nuevo, no es una cosa que se me ha ocurrido a mí sola. Esto es un caso práctico real de una persona que ha sufrido represalias precisamente por trabajar en uno de estos canales, ¿no? Bueno. ¿En qué consiste la protección del informante? Bueno, pues evidentemente la protección del informante tiene muchos aspectos, pero digamos, yo diría que el primero y fundamental es lo que he dicho, pues se presume que todo lo malo que me pase es una represalia, ¿vale? También tengo la posibilidad, y ahora hablamos un poquito de eso, de que se adopten medidas cautelares para protegerme, y esto es muy importante porque si el denunciante empieza a, que es también muy normal, a sufrir, me ponen una demanda, me ponen una querella, me abren un expediente disciplinario, que esto desgraciadamente es normal, la posibilidad, digamos, de las medidas cautelares, que quiere decir que antes de esperar a que termine el expediente disciplinario o que termine el procedimiento de que se trate, ya yo pueda obtener, que además en este caso lo expide el canal externo, un certificado que diga, oiga, yo soy una persona que está protegida, me está pasando esto, esto es una represalia, y además pedir una medida cautelar para que se pare ese expediente o ese procedimiento, o me están intentando cambiar el puesto de trabajo, es decir, con carácter previo, porque esto es muy, muy importante. Y luego, apoyo efectivo por parte de las autoridades. Es importante también que no va a haber responsabilidad por revelar información protegida de buena fe. Esto es muy importante porque muchísimas demandas y querellas que se ponen a los denunciantes es precisamente por revelación de información, y además no se va a sancionar el acceso a la información salvo que se haya hecho de una forma delictiva. Por tanto, bueno, pues una serie de medidas importantes, y también algo que hemos criticado mucho es que el periodo de protección es 2 años con posibilidad de extensión. Hemos dicho en todos los foros donde nos han querido oír que es un periodo corto porque las represalias se pueden prolongar muchísimo más en el tiempo, y bueno, pues es uno de los aspectos que estamos un poco intentando que se modifique, pero en todo caso sí es cierto que tiene posibilidad de prórroga. Estos son algunos ejemplos de medidas cautelares que en este caso ha adoptado la Oficina Andaluza contra el Fraude, que se refieren a, pues como digo, me inician un expediente disciplinario. Oiga, yo soy una persona que estoy protegida por la autoridad, y a la autoridad le pido que suspenda esa tramitación o que mande al organismo que está haciendo la tramitación una resolución diciendo que lo suspende. Restablecimiento de funciones retiradas. Son varios ejemplos, pero que son importantes porque, como digo, sí, sí, seguro que luego estos pleitos se van a ganar, ¿no? Pero el problema es que hay que ganarlos y eso lleva tiempo y eso lleva dinero. ¿Cómo se van a ganar si uno si está protegido, ¿no? Y efectivamente, esto también es importante porque, como digo, aunque todas estas medidas están muy bien, lo cierto es que te puedes encontrar con acciones legales en tu contra. Entonces, aunque estas acciones legales se puedan presumir como represalias, pero mientras tanto tú tienes un proceso, imagínense que te despiden, pues tú de entrada te tienes que ir a un juzgado de lo social para decir que ese despido es una represalia. Que te dan la razón, sí, pero mientras tanto tú tienes que ir con tu abogado, gastarte tu dinero, llevar un tiempo, ¿no? Y por eso digo que la protección, si no va acompañada de esas medidas cautelares, que por eso son tan importantes, puede no evitar todos los costes y el esfuerzo de tener que litigar, aunque finalmente esos pleitos se ganen, ¿no? Y eso también es importante y tiene mucho que ver con algo que nos cuentan muchos denunciantes, que es que al final se han gastado un montón de dinero en pues esa defensa jurídica, o bueno, o en psicólogos, o en lo que haga falta, y resulta que al final, bueno, pues ¿qué pasa con esto, no? Y entonces, también la ley contempla la posibilidad de ese resarcimiento patrimonial, es decir, que yo pueda pedir una indemnización por eso que me he tenido que gastar como daños y perjuicios. Y luego también otra idea importante es que todo aquello que haya intentado impedir, o todas las actuaciones administrativas que intenten impedir o dificultar esas denuncias, en derecho administrativo se van a considerar como actos nulos de pleno derecho, y esos actos nulos de pleno derecho se van a poder revisar por la administración y, por tanto, digamos, se facilita el que queden sin efecto y que se devuelva al denunciante a esa situación, que es lo que se pretende. Como digo, lo que se pretende es que el denunciante, después de denunciar, quede indemne, es decir, quede igual que estaba antes de la denuncia, pero evidentemente no peor. Y por último, ya vamos terminando, está el papel de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, ¿no? Como digo, muy recientemente ya está en marcha, todavía, bueno, pues con pocos recursos, pero bueno, por lo que me cuentan,
funcionando ya razonablemente, es la que se ocupa de la gestión del canal externo nacional, la que se ocupa en el ámbito que hemos dicho de sus competencias de las medidas de protección. De hecho, como digo, expiden unos certificados que los denunciantes pueden llevar a sus administraciones, sus empresas, donde sea, para decir, oiga, yo tengo esta protección y por tanto cualquier cosa que me pase se va a considerar una represalia y además, insisto, en esta idea de la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Asesoramiento, que es importante porque, como hemos dicho, lo primero que se puede encontrar el denunciante es, oiga, yo esto que estoy denunciando, sí o no, y antes de empezar el periplo, ese asesoramiento es muy relevante. Yo creo que alguien decía al principio, lo primero es asesorarse, pues yo creo que sí, que el asesoramiento es muy importante. Ejercicio de la potestad sancionadora, ya hemos visto que hay una serie de infracciones y la autoridad tiene capacidad para sancionar, me refiero sobre todo a las administraciones y a las empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones. Y además, como decía, puede emitir circulares, recomendaciones y promover un poco la información alrededor de la ley y en ese marco, pues también razonablemente intentar, como decía al principio, los criterios interpretativos de las autoridades autonómicas, bueno, pues de alguna forma ponerse de acuerdo para que no haya esa posible diferencia entre la protección que se obtiene según donde esté la autoridad o el canal externo, ¿no? Y luego también quería hablar de algo que me parece importante, que es el papel que pueden tener las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de funcionarios en particular. ¿Por qué? Porque el denunciante muchas veces está muy solo y se siente así, ¿no? Es decir, que ha dado el paso, pero se encuentra muchas veces con que los compañeros o incluso la familia, pues, bueno, pues le dice, oye, no te metas en líos o ¿por qué no lo dejas estar? Esto es muy normal en una sociedad donde, digamos, no es fácil dar este paso, que esto también daría mucho de qué hablar. Pero bueno, y entonces, claro, el tener esa cobertura, ¿no? Tanto de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esto, como sobre todo cuando hablamos de funcionarios y empleados públicos, de sus asociaciones, es importante, porque efectivamente esto, como decimos, reduce la sensación de aislamiento, ofrece respaldo, ofrece acompañamiento, puede ofrecer también asesoramiento y, digamos, la persona no se siente tan sola y tan, digamos, bueno, pues eso, como que tiene que asumirlo todo sin esa cobertura que además siendo procesos que son largos y bueno, luego supongo que Alicia os contará un poco, bueno, hace falta mucho respaldo, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociedad civil es un poco lo mismo. Por ejemplo, nosotros desde el derecho lo que podemos ofrecer y lo que intentamos, bueno, pues a través de estos talleres y también de campañas de comunicación y, por supuesto de los premios Hay Derecho, que pues este año hemos hecho una categoría específica para denunciantes, es básicamente que se sienta ese acompañamiento, ¿no? También dar visibilidad, que es muy importante, a los casos y, bueno, pues en la medida en que podamos, ese asesoramiento que no es tanto un asesoramiento personal, aclaro, sino este tipo de talleres y este tipo de cursos para que se conozca un poco el funcionamiento, ¿no? Y bueno, pues otras medidas importantes, como digo, pues todo lo que es asesoramiento gratuito sobre procedimientos y recursos, eso en principio lo tiene que proporcionar la autoridad de protección. Esto también es importante, la asistencia jurídica en procesos penales y procesos civiles. Yo la pongo un poco aquí, aunque la hemos puesto, pero bueno, es por lo menos a nivel de deseo debería ser así, particularmente los que son muy complejos, y de forma excepcional apoyo financiero y psicológico. También digo que esto tendrá que ir poco a poco. Yo creo que también hay que ser realistas con la capacidad que puede tener ahora mismo una autoridad independiente y hasta el presupuesto que tiene, ¿no? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Dar gracias de nuevo a la Fundación Hay Derecho, que está haciendo una labor muy importante en abordar todo el tema de la cultura de la corrupción, ayudar y dar visibilidad a todos los denunciantes de corrupción. Y yo voy a contar una parte súper importante de la que se habla muy poquito cuando denunciamos corrupción. Voy a compartir mi presentación, que es las consecuencias que tiene la salud, porque se habla mucho, lógicamente, de las consecuencias que tiene el impacto en llevar a cabo todos los procedimientos legales y judiciales,
pero igual importante que es ese impacto para mí, desde luego, es el impacto que tiene ser denunciante de corrupción en este país, porque, como siempre digo, y es una frase que me encanta, España no es un país para denunciantes de corrupción. Estamos en el trabajo de ir cambiando la cultura, las cosas están cambiando, también os lo digo, yo soy denunciante de la Comunidad Autónoma de Aragón, que he visto que ha dicho ahora una persona que pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón. Después de una lucha incansable de 2 años, he conseguido, soy de las primeras informantes protegidas por la autoridad independiente y creerme que esto me está sirviendo de mucho, tanto los procedimientos disciplinarios como penales que tengo abiertos, ¿no? Lo más importante que yo quiero transmitir es la importancia del perfil que tiene que tener un denunciante de corrupción y la salud mental y los problemas a los que nos enfrentamos los denunciantes, ¿vale? En primer lugar, em, la realidad invisible, de la que poco se habla y para mí es un logro y un hito que lo haga la Fundación Hay Derecho. Y es que cuando tú eres denunciante de corrupción en un entorno laboral, me da igual sea en una empresa que como en un entorno de un ayuntamiento pequeño donde todos nos conocemos, una administración pública, incluso el caso de Ramiro Grau, que fue el denunciante del caso Coldo, que era un fiscal que estaba jubilado, tuvo que sufrir una presión de tal magnitud que sepáis que le dio un ictus y estuvo ingresado. Tuve el honor de hablar con él y explicar un poco la situación para que veáis la afección que tiene a la salud. La presión es extraordinaria. De hecho, estudios manejan que el 30-50% de la patología es equiparable a un trastorno de estrés postraumático. De hecho, el tratamiento que estoy recibiendo yo para todo el tratamiento psicológico y psiquiátrico tiene la equivalencia al que se da cuando una persona sufre un trastorno de estas características. Las causas primarias que vamos a sufrir cuando somos denunciantes es, en primer lugar, las represalias que ha descrito muy bien Elisa en todas nuestras organizaciones sistemáticas, como son un acoso laboral, amenazas directas o veladas, la pérdida del empleo, el aislamiento. Yo lo primero que noté fue el aislamiento. A mí se me dejó de hablar, nadie quería tomar café conmigo, nadie iba a mi despacho, si yo soy soy la secretaria, la asesora legal y la superior de muchos empleados, y todo el mundo evitaba claramente tener contacto conmigo. Luego empiezan las humillaciones, las vejaciones, que eres inútil haciendo tu puesto de trabajo. Todo esto empieza a dar hincapié a unas manifestaciones claramente clínicas, tanto físicas como psicológicas. Tienes pesadillas, momentos de represalia, no paras todo el rato de pensar qué has hecho, qué has dejado de hacer, qué puedes hacer, insomnio crónico, una ansiedad anticipatoria. Y así claramente lo demuestra los estudios clínicos en esta materia, ¿no? Lo que más sufres es una preocupación excesiva, incontrolable, que te va a ocurrir algo, que van a ir a por ti, que te va a pasar. Empiezas a sufrir, lógicamente, pensamientos sobre tus consecuencias laborales, que no vas a poder afrontar el coste de los procedimientos judiciales. Pierdes un montón de falta de motivación, dificultad severa para concentrarte, una tensión muscular crónica. Yo hago terapia de relajación porque he tenido 3 bajas, pero he vuelto a mi puesto de trabajo, al ayuntamiento que he denunciado. Y crisis de pánico recurrentes que yo sufro personalmente en cada uno de los plenos a los que tengo que ir, que me acompaña mi marido. Y voy medicada por consejo de mi psiquiatra. Tengo que ir con una medicación extra para poder soportar un poco la situación a la que me tengo que enfrentar. Hay incluso compañeros que llegan, ya compañeras y amigas, que han llegado a situaciones de depresión severa, con apoyo social. Incluso he hablado con una compañera recientemente que ha tenido unos trastornos también en los resultados de sus analíticas. Y sobre todo hay unos síntomas emocionales que son muy importantes, que son una tristeza continua. No tienes ganas de tener relación social, que es lo primero que te dicen los psicólogos, que tienes que trabajar esa faceta. Tienes un riesgo crítico de incluso de unas depresiones reactivas severas, sin ganas de vivir, ¿no? Y síntomas físicos importantes, como lo que digo, la fatiga, una cosa que también yo noté mucho, el cansancio, las dificultades para concentrarme, las dificultades para dormir, ¿no? A mí me encanta esta frase, por eso la puse en la ponencia, que es el agotamiento del idealista. Porque si yo he hecho lo correcto, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pagando estas consecuencias? Si yo he hecho lo que dice la ley que tengo que hacer, denunciar corrupciones, si la Fiscalía está investigando, si la Fiscalía Europea está investigando el fraude de subvenciones, ¿por qué yo me encuentro en esta situación, ¿no?
Entonces, llevo 3 años de lucha judicial. Yo soy denunciada por revelación de secretos. Primero denuncia corrupción, me viene enseguida la denuncia penal de revelación de secretos. En mi caso, los disciplinarios no prosperaron, pero sigo peleando por la revelación de secretos, que creo que ahora, gracias a este certificado, pues dará un vuelco. Pero eso implica un desgaste prolongado, porque estamos luchando no solamente por la justicia, por la dignidad, sino contra sistemas corruptos, ¿vale? O ya no sé si decir corruptos, no quiero decir, porque yo confío en el Estado de Derecho y creo en el mismo, sino con estructuras, con una falta de empatía al denunciante de corrupción. Es igual que seas denunciante de corrupción ante un juzgado, creerme, es igual, vas a tener que luchar, que pelear, que litigar, que esperar tus años. Tendrás momentos que te llegará el escrito que te dará un bajón tremendo, otros de alegría o de euforia. Es complicado, por eso en la salud mental tener una cabeza fuerte y una resiliencia es esencial, ¿no? Además, es verdad que paradójicamente esto suele afectar siempre a profesionales éticos, comprometidos con su trabajo, íntegros y honestos, con unos valores personales increíbles. Y tengo que decir que este país está lleno de funcionarios, de profesionales, de trabajadores, como ocurrió en el caso Plaza de Aragón, que fue un ingeniero de una empresa privada, con profesionales de una gran talla y con grandes valores éticos, de los que desgraciadamente se da poca visibilidad porque son muchos los que denuncian, son muchos que se juegan su patrimonio y su puesto de trabajo, y creo que este país tiene una base de funcionarios y de trabajadores excepcionales. Sí que es verdad que, como digo aquí, vamos a sufrir o sufrimos un cansancio emocional externo, una despersonalización, una actitud distante, generas una desconfianza en todos, todos van a utilizar cualquier palabra, cualquier cosa para ir contra ti, una sensación de ineficacia, de que estás luchando, luchando, luchando y lo que estás haciendo no sirve para nada, y una pérdida de ganas y de propósito profesional, ¿no? Diciendo, si yo soy la asesora legal del ayuntamiento, estoy diciendo con mis informes que esto está mal, que esto puede dar lugar a tal, ¿por qué no se me escucha, ¿no? Y esos son los trastornos psicosomáticos, porque algunos son psíquicos, pero otros son físicos. Tenemos cefaleas tensionales, hipertensión arterial, problemas gastrointestinales y una exacerbación autoinmune que puede lugar, como en mi caso, a mí se me formó toda la piel, toda la cara, me salieron unos eczemas tremendos. Y como me dijo mi médico, tienes suerte de que te salga hacia afuera todo, ¿no? Pero es verdad que todo lo que ocurre en nuestra mente, toda esa presión que tenemos en el puesto de trabajo, toda esa ansiedad, toda esa presión, al final tiene que salir hacia afuera con trastornos no solo psicológicos, sino también físicos, ¿no? Y la desconfianza, yo lo que más, desde luego, es que lo he mejorado sustancialmente y eso que sigo trabajando en el ayuntamiento que he denunciado, pero es una desconfianza generalizada con un trastorno psicótico de que no te fíes de nadie, todo lo grabas, todo te sientes espiada. Bueno, es que en mi caso me controlan quién entra en mi despacho, a qué hora, cuándo, cómo, ¿no? O sea, no es que sea una paranoia, sino que en realidad también se lo tengo que decir. Y esto, lógicamente, te genera una ansiedad al ir a trabajar física y psíquica que es muy difícil de controlar. De hecho, la mayoría de los denunciantes de corrupción se nos diagnostica con trastornos de adaptación a nuestro puesto de trabajo, un trastorno de ansiedad a nuestro puesto de trabajo, que tiene una ansiedad situacional dentro del ámbito laboral, tanto cuando ya coges el coche o te subes en tu autobús o en tu metro para ir a trabajar, con una preocupación constante, ya empiezas a rumiar el sueño, una irritabilidad, esta irritación constante que sobre todo va a sufrir tu entorno familiar. Yo cuando llegaba del trabajo, pues gritaba a mi marido, a mi hijo, tenía una rabia constante. La autoestima también se ve muy altamente minada y te piensas que no eres un buen profesional. Y una dificultad para reintegración, porque en mi caso, por ejemplo, que traté de salir de mi ayuntamiento a través de una comisión de servicios, pues ya eres la funcionaria problemática, la que nadie quiere, la estigmatizada, y esto es una realidad que sufrimos los denunciantes de corrupción. La situación, ¿por qué sufrimos esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Porque hay una falta de protección institucional, hay un aislamiento social o familiar, una reacción negativa hacia el denunciante, ¿no? Una hostilidad,
porque los procesos judiciales son prolongados y alargados, como ha dicho Elisa, los ganamos, o sea, se van ganando como los procedimientos disciplinarios, pero son desgastantes. También tienes que pensar que el denunciado juega con esto, con desgastar al denunciante. Por eso hay que tratarse muy bien y tener una resiliencia y un tratamiento psicológico y proteger la salud y una ausencia de apoyo especializado, aunque creo que muchas de estas cosas están cambiando, porque es verdad que la protección sí que está cambiando a nivel institucional y que también el apoyo especializado existe, como ha dicho Lisa, importante integrarse en asociaciones. Yo ahora estoy ayudando a muchísimas compañeras y compañeros desde la Asociación de Funcionarios Habilitados Nacionales de APSITAL. No sabéis la cantidad de llamadas que hay, la cantidad de situaciones, una situación de acoso por informar, hacer su trabajo y denunciar esas irregularidades. Y el que haya una asistencia, un apoyo especializado, indicarle los pasos que tienen que dar es esencial para el denunciante de corrupción. Eh, los factores esenciales que yo estoy trabajando, lógicamente, es el apoyo psicológico temprano. El denunciante de corrupción lo primero que va a sufrir es un trastorno de ansiedad continuado y depresión severo. Hay que, lógicamente, tratar esto. Creerme que hay mecanismos, que se trabaja la resiliencia, que no solamente con tratamientos farmacológicos, sino sobre todo de controlar la ansiedad, porque si tienes un puesto más de responsabilidad te va a ayudar ya en tu día a día, en tu vida, y cuando eres denunciante, pues muchísimo más. Tejer redes de apoyo sólidas, que es un buen consejo que nos dio Elisa y lo quiero recalcar. No sabes lo que nos está ayudando esto, está siendo esencial en nuestro colectivo, cómo estamos cambiando la perspectiva, damos visibilidad. En nuestro colectivo de habilitados, el denunciante se metía en un grupo de WhatsApp secreto, no se le daba visibilidad, parece que el denunciante era el apestado cuando tiene que ser, como bien hacen desde la Fundación, un reconocimiento de la valía, la valentía y de los valores que tiene, ¿no? El reconocimiento público para mí es esencial, porque sin esto no vamos a generar una cultura de corrupción, denunciante de corrupción, de que denunciar es lo que hay que hacer, de que denunciar no tiene que implicar represalias, y esto es una cultura que tenemos que trabajar, como dicen, desde la sociedad civil. O sea, desde la sociedad civil, a través de asociaciones, de fundaciones, dar visibilidad, que tú tienes que denunciar las irregularidades con toda normalidad, porque es una obligación legal y máxime para un funcionario, ¿no? Entonces el acompañamiento institucional es esencial, como esta fundación, como asociaciones de colectivos de funcionarios, de empleados, es fundamental. La evidencia internacional ha puesto de manifiesto con investigación empírica documental del impacto psicológico que tiene desde luego devastador para el denunciante. Aquí datos, ¿no?, de diferentes estudios para que veáis que está fundamentado los trastornos que sufrimos y claramente la afección a nuestra salud que lógicamente, como bien ha dicho Elisa, tiene que ser objeto de unos daños y perjuicios, porque por hacer la obligación legal que tenemos que hacer de denunciar, ya no es un tema solamente. Yo llevo más de 20.000 euros gastados en mi gran procedimiento y largo itinere de lucha judicial y de procedimientos disciplinarios, pero desde luego para mí los efectos y los daños que ha causado en la salud pues han sido brutales, ¿no? También os digo, ante una pregunta que os quería también que se me hace, que si volvería a denunciar, os digo que hace un año mi respuesta hubiera sido no. Ahora digo claramente que lo volvería a hacer, volvería a denunciar. Yo fui asesorada por un abogado de que probablemente lo que estaba ocurriendo en el ayuntamiento era muy grave y que tenía que denunciarlo. Yo primero denuncié acoso laboral y de los hechos que presenté en esta denuncia, mi abogado me dijo que había indicios de ilícitos penales, que aportáramos expedientes. Yo entré con mi clave y usuario de funcionaria del ayuntamiento y los puse a disposición judicial. Denuncié corrupción y me vino luego, entre otras muchas denuncias penales, porque me vino otra por acoso laboral penal de la pareja del alcalde. Estoy afrontando ya para casi 3 años una denuncia por revelación de secretos que está todavía en fase de instrucción, veremos cómo termina, ¿no? Entonces, para mí toda la lucha, aparte de la lucha judicial y el coste económico, es el tema de la salud. Pero os digo una cosa, ¿lo volvería a hacer? Sí, sí, os digo por qué. Porque la resiliencia, el conocimiento de las instituciones, el conocimiento de grandes profesionales, el poder ayudar, el poder cambiar las cosas, para mí
no tiene precio ni valor y sobre todo la resiliencia y el conocimiento de lo que soy como profesional y como persona, lo que estoy ayudando y creciendo personalmente, yo lo volvería a hacer y creo que he hablado con otras denunciantes de corrupción, todas coincidimos en que lo volveríamos a hacer y os aseguro que todas nosotras lo hemos pasado muy mal. Os digo que el 85% son prevalencia de síntomas, pero que se controlan y aprendes a gestionarlos. De hecho, llevo 3 años, mi primer año fue horroroso. Ahora, como veis, ya os digo, después de 2 bajas, yo vuelvo a mi puesto de trabajo en el último pleno. Se me hostigó y se dijeron barbaridades, pero también os digo que lo gestiono de una manera resiliente, no de una manera personal y teniendo en cuenta que el señor alcalde y el equipo de gobierno no es que tengan nada personal como contra mí, es que me tienen miedo porque soy el elemento un poco la defensa del Estado de la legalidad, del Estado de Derecho y me ven un poco como ese bloque a derribar, ¿no? A veces, pues yo siempre recomiendo, según el análisis que yo hago, si veo a mis compañeras o a mis compañeros muy alterados, lógicamente lo primero es que vayan al médico de cabecera, a un profesional especializado, atención psicológica, sobre todo porque muchos de ellos ya cuando vienen, os digo que vienen con problemas físicos y psíquicos ya patentes de imposibilidad de dormir, de ansiedad, los valores analíticos les han dado, los análisis les han dado muy mal, muy alterados y lo primero que les digo, tienes que ir a un médico, explicarle esto y que te haga las pruebas pertinentes porque ya hay un impacto emocional que incluso cuando ya te están hablando ves mucha labialidad, solo quieren hablar, hablan muy rápido y ya ves síntomas que tienen que ser lógicamente tratados. Eh, Lógicamente, también hay una serie de limitaciones, como digo, las limitaciones de generalización, que lógicamente el riesgo claramente elevado de este riesgo psicológico es muy elevado para el caso de los denunciantes porque es que no solo es denunciar, ¿vale? O sea, aparte de denunciar es la represalia, el aislamiento, la situación de inseguridad económica o la imagen profesional. Por eso en nuestro caso nos dimos enseguida cuenta de que lo silenciábamos, porque como ya te ponen la etiqueta de la problemática, lo silenciábamos y hay que hacer lo contrario. Siempre yo lo dije cuando me entrevistaron por la Fundación de Derecho, hay que dar visibilidad. Que creerme es lo que más teme el que es denunciado de corrupción, la visibilidad. Que sepan, estoy aquí, te he denunciado, he hecho lo correcto y no te tengo miedo. Esa es para mí la clave, ¿no? La visibilidad y no denunciar o digamos, empezar a coger, a hacernos pequeñitos y llevarlo como en silencio, como un estigma, como una marca, ¿no? Y lógicamente la evidencia de apoyo psicológico y legal, también os digo que hay apoyo psicológico. Tenemos las oficinas de atención a las víctimas, que si eres denunciante por la vía judicial, te dan, como en mi caso, me están prestando un apoyo psicológico excepcional. Y luego el apoyo institucional, tenéis fundaciones como esta, tenéis ahora mismo la autoridad independiente, tenéis asociaciones y colectivos que os van a ayudar, por lo cual finalmente hay que abordar una estrategia de tratamiento integral con una seguridad, sobre todo para la salud y con dignidad para los denunciantes. Y aquí os he puesto los planos en los que hay que trabajar, ¿no? El plano clínico, el plano social, es evitar lo que digo, ese aislamiento, evitar o tratar todos los posibles síntomas para la salud, porque la salud tienes que tener tu bienestar general, eso es lo primero, sin bienestar general no vas a poder abordar ni el plano social ni el plano legal de la lucha que tienes que llevar a cabo. Lo primero es tratar a ese denunciante atendiendo los síntomas que cada uno de ellos llevan a las espaldas, porque todos desde luego venimos con nuestros síntomas ante la fuerte presión que sufrimos, ¿no? Y aquí terapias que de hecho muchas de ellas las estoy recibiendo, yo las he recibido, ¿no? Terapias cognitivo-conductual para ansiedad y la culpa, que es la mayoría que recibimos, porque te sientes culpable, porque lo he hecho, en mi caso es que mi familia me ha apoyado al 1000 por 1000, pero tu familia te puede decir, ¿para qué te metes en esto? Cállate como los demás porque tienes que ser tú el que lo haga. Terapia del trauma, también a mí me la han aplicado en casos que lo he necesitado. La terapia de aceptación y de compromiso, que desde luego es el que también a mí me está ayudando muchísimo a tener un compromiso ya de por vida con la lucha contra la corrupción y ayudar a compañeros y a compañeras que estén pasando por esta situación.
y la psicoterapia que la tienen que dar los especialistas, ¿vale? El apoyo psiquiátrico cuando es necesario, yo tengo que ir a un psiquiatra como se va para otro tipo de patologías y desde luego os puedo decir que tenemos un sistema sanitario público y yo en alguna ocasión que tengo que ir al privado extraordinario con empatía total hacia los denunciantes de corrupción. Yo no sé si es que el ámbito sanitario se da también mucho, pero yo donde primeramente encontré esa empatía y esa ayuda fue en el sistema sanitario. Eso sí, la baja te la dan por enfermedad, no es una enfermedad profesional. Eso lo tienes que litigar, pero es complicado. Te dan tu baja por enfermedad común, pero vais a tener empatía, apoyo, o sea, es impresionante, ¿eh? Y hasta por la mutua, ¿eh? Por la mutua del ayuntamiento, una empatía y una ayuda total para restablecer y encontrar mi salud y encontrarme bien, ¿no? Eh, Aquí lo que quiero decir, sobre todo, el estrés se va a mantener, igual que tenemos estrés en nuestra vida, el estrés se va a mantener porque tú vas a un entorno hostil, activo, ¿vale? La intervención ambiental es esencial, bueno, pero yo tengo en el ayuntamiento el protocolo de acoso que le he denunciado porque no se me aplica. Hay que saber aprender a trabajar como me dice el psicólogo, hasta que la situación me puede ir a otro sitio en un ambiente hostil y tóxico, un acoso laboral activo que sigue viviendo. Sigo sufriendo, aunque es informante protegida, os lo tengo que decir, desprecios y algún tipo de represalia, menores, porque por ejemplo ya no me podrán poner los 15 disciplinarios que he aguantado, y lógicamente el acompañamiento continuo de asociaciones, de compañeros, es esencial, ¿no? Y aquí sobre todo quería poner, supuesto, unas frases que para mí son muy importantes, y yo tengo un montón de esperanza porque os digo que el mensaje es positivo, que las cosas están cambiando, que tenemos que hacer una sociedad mejor porque, como dice Kofi Annan, la corrupción es el enemigo del desarrollo y del buen gobierno, hay que combatirla con vigor y con determinación, o que la lucha, desde luego, como decía Nelson Mandela, no es una tarea fácil, pero es una tarea necesaria si creemos en que la sociedad es, es mejor para el conjunto de la ciudadanía y desde luego eso es como digo, depende de todos, de cada uno de nosotros. Así que las cosas están cambiando, hay redes de apoyo y hacemos lo correcto. Muchas gracias.